Ahora imaginen una princesa de alma libre, un espíritu indomable que soñaba con escapar de la jaula de la realeza. De repente, es elevada al trono de un imperio, solo para descubrir que la corona es el grillete más pesado y que su vida se convertiría en un tormento de convenciones y protocolos. ¿Qué horror más profundo puede haber que ver cómo la belleza y la vitalidad se consumen en la soledad? Cómo la depresión y la angustia corroen el alma, y cómo la obsesión por la perfección física lleva a un apodrecimiento del espíritu. Si esta narración del sufrimiento oculto de una reina que fue un icono de su época les estremece tanto como a nosotros, prepárense para la historia de la emperatriz Sisi de Austria. En el apacible ducado de Baviera, el 24 de diciembre de 1837, nació una princesa que, desde su cuna, estaba destinada a la grandeza, aunque su corazón siempre anheló la libertad de las almas errantes. Era Isabel Amalia Eugenia, más conocida en la historia como Sisi. Fue la cuarta hija de Maximiliano, duque de Baviera, y de la princesa Ludovica, una mujer de temperamento fuerte y una notable influencia en la corte. A diferencia de las rígidas cortes europeas de la época, Sisi creció en un entorno poco convencional, alejada del estricto protocolo de la realeza. En la casa de su padre, un hombre excéntrico y apasionado por las artes y los viajes, se valoraba más la naturaleza, la equitación y la poesía que las intrigas palaciegas. Su infancia en el palacio de 1900 Possenhofen estuvo marcada por la libertad de los lagos, las montañas y los bosques bávaros, un refugio para su espíritu indomable. Sisi no era la típica princesa. Su educación fue informal y desordenada en comparación con la de sus primos y parientes reales. Aunque recibió lecciones de idiomas, historia y música, su verdadera pasión era la equitación, un pasatiempo que practicaba con una maestría y una osadía que eran inusuales para una mujer de su posición. Era una jinete consumada, una amazona que se sentía más cómoda en el lomo de un caballo que en los salones de la corte. Su belleza, que se iría acentuando con la edad, era de una naturaleza singular. Cabellos castaños, ojos claros y un porte esbelto que la distinguían. No obstante, su personalidad era reservada, con una timidez que la hacía buscar el aislamiento y rehuir las multitudes. Esta dualidad entre su pasión por la libertad y su naturaleza introvertida sería el origen de su profundo tormento. El destino de Sisi se torció irreversiblemente en agosto de 1853. A los 15 años, su madre la llevó a Bad Ischl, una residencia de verano de la familia imperial austríaca, con la intención de que Sisi acompañara a su hermana mayor, Elena, conocida como Nene. La princesa Elena estaba prometida con su primo, el joven emperador Francisco José I, y el propósito del encuentro era oficializar el compromiso. Sin embargo, en una cruel y romántica ironía, Francisco José se enamoró perdidamente de Sisi a primera vista. La dulzura, la belleza natural y el espíritu libre de la joven princesa bávara capturaron su corazón de una manera que la prometida Nene no pudo. En una audaz ruptura con el protocolo, Francisco José le propuso matrimonio a Sisi, un giro inesperado que alteró por completo las vidas de las tres jóvenes y el futuro de dos dinastías. Que la historia no se apague. Un like y una suscripción nos ayudan a seguir desvelando estas increíbles historias. El matrimonio, que debería haber sido la coronación de un sueño, se convirtió en el inicio de la pesadilla de Sisi. A los 16 años, el 24 de abril de 1854, Sisi se casó con Francisco José I en la iglesia de San Agustín en Viena y fue proclamada emperatriz de Austria. El pueblo vienés la recibió con una efusividad que la abrumó, viendo en ella a la encarnación de la inocencia y de la belleza.
Sin embargo, la vida en la corte de los Habsburgo, una de las más rígidas y conservadoras de Europa, era una jaula de oro para el espíritu libre de Sisi. A diferencia de la informalidad de su infancia en Baviera, la corte vienesa estaba regida por un estricto protocolo que la sofocaba. Cada gesto, cada palabra, cada paso en los salones del Palacio de Hofburg era minuciosamente observado y juzgado por una corte de nobles y consejeros. El peso de las expectativas imperiales y el control omnipresente de su suegra, la temible archiduquesa Sofía, comenzaron a corroer la vitalidad de Sisi. Sofía, una mujer de voluntad férrea y un apego patológico a la etiqueta, veía a Sisi como una joven sin educación formal y sin la disciplina necesaria para el papel de emperatriz. Se opuso firmemente a muchas de sus ideas, especialmente en lo que respecta a la crianza de sus hijos, y a menudo la humillaba públicamente con comentarios y críticas sutiles, pero hirientes. Sisi, con su naturaleza sensible e introvertida, se vio incapaz de enfrentar la hostilidad y la crítica, hundiéndose en una profunda depresión que se manifestó en una serie de problemas de salud. La felicidad de los primeros años de matrimonio se desvaneció rápidamente bajo el peso de estas presiones. Sisi dio a luz a su primera hija, Sofía, en 1855. Pero la archiduquesa Sofía, su suegra, le arrebató a la niña de los brazos, tomando el control total de su crianza. Este acto de crueldad materna se repitió con el nacimiento de su segunda hija, Gisela, en 1856, y luego con el nacimiento del heredero, Rodolfo, en 1858. La privación de sus hijos fue una de las mayores agonías de Sisi, una herida emocional que nunca sanaría. La muerte de su hija mayor, Sofía, a los 2 años, fue el golpe más devastador, sumiéndola en una depresión de la que nunca se recuperaría completamente. Sisi comenzó a mostrar los signos de un apodrecimiento del alma. La tristeza crónica, el aislamiento y una creciente obsesión por su apariencia, una forma de control en un mundo donde sentía que no tenía ninguno. La pintura a óleo de la emperatriz Isabel de Austria de este período la muestra con una mirada de profunda melancolía, un velo de tristeza en sus ojos que contrasta con la belleza de su juventud. Sisi, sintiéndose prisionera de su rol y de la corte, buscó refugio en el exterior, viajando constantemente y escapando de las responsabilidades que la asfixiaban. Sus viajes se convirtieron en un mecanismo de defensa, un intento desesperado de recuperar la libertad que sentía que le había sido arrebatada. La relación con su esposo, Francisco José, también se deterioró. A pesar de su amor inicial, la falta de apoyo de él frente a su madre y su incapacidad para comprender la angustia de Sisi crearon una brecha entre ellos que se haría cada vez más profunda, sumiéndola en una soledad que la consumiría lentamente. La jaula dorada de Hofburg, la física y la mente bajo el yugo de la corte. A partir de 1860, el espíritu de Sisi, que ya se había quebrado con la muerte de su hija, comenzó a manifestar un profundo apodrecimiento del alma. La emperatriz, una mujer de gran inteligencia y sensibilidad, se sentía cada vez más prisionera en la corte vienesa. A diferencia de la informalidad de su infancia en Baviera, la vida en el Palacio de Hofburg era una jaula de oro, un escenario de opresiva etiqueta y protocolo que la asfixiaba. Se veía obligada a participar en ceremonias tediosas, a seguir reglas estrictas que le parecían absurdas y a mantener una fachada de perfección que la agotaba mentalmente y que la apartaba de su naturaleza espontánea. Su rebeldía interior, un deseo inquebrantable de libertad, chocaba constantemente con las convenciones de su posición, creando una fuente inagotable de angustia y frustración que la consumía desde dentro, afectando su salud.
El peso de las expectativas imperiales y el control omnipresente de su suegra, la temible archiduquesa Sofía, comenzaron a corroer la vitalidad de Sisi. Sofía, una mujer de voluntad férrea y un apego patológico a la etiqueta y a la tradición, veía a Sisi como una joven sin la educación formal y sin la disciplina necesaria para el papel de emperatriz. La consideraba una amenaza para la estabilidad del imperio y por ello intentó moldearla a su imagen y semejanza, sometiéndola a un escrutinio constante y a una serie de humillaciones. Sofía se opuso firmemente a muchas de las ideas de Sisi, especialmente en lo que respecta a la crianza de sus hijos, y a menudo la humillaba públicamente con comentarios y críticas sutiles, pero profundamente hirientes y desmoralizantes. Sisi, con su naturaleza sensible e introvertida, se vio incapaz de enfrentar la hostilidad y la crítica, hundiéndose en una depresión que se manifestaría en una serie de problemas de salud. La felicidad de los primeros años de matrimonio se desvaneció rápidamente bajo el peso de estas presiones y el control de su suegra. Sisi dio a luz a su primera hija, Sofía, en 1855, pero la archiduquesa Sofía le arrebató a la niña de sus brazos, tomando el control total de su crianza. Este acto de crueldad materna se repitió con el nacimiento de su segunda hija, Gisela, en 1856, y luego con el nacimiento del heredero, Rodolfo, en 1858. La privación de sus hijos fue una de las mayores agonías de Sisi, una herida emocional que nunca sanaría. La muerte de su hija mayor, Sofía, a los 2 años, fue el golpe más devastador, sumiéndola en una profunda depresión de la que nunca se recuperaría completamente. Sisi comenzó a mostrar los signos de un apodrecimiento del alma, la tristeza, en crónica, el aislamiento y una creciente obsesión por su apariencia, una forma de control en un mundo donde sentía que no tenía ninguno, y donde su cuerpo era el único dominio que le quedaba. Que la historia no se apague. Un like y una suscripción nos ayudan a seguir desvelando estas increíbles historias. La pintura a óleo de la emperatriz Isabel de Austria de este período la muestra con una mirada de profunda melancolía, un velo de tristeza en sus ojos que contrasta con la belleza de su juventud y la majestuosidad de su vestimenta. Sisi, sintiéndose prisionera de su rol y de la corte, buscó refugio en el exterior, viajando constantemente y escapando de las responsabilidades que la asfixiaban. Sus viajes se convirtieron en un mecanismo de defensa, un intento desesperado de recuperar la libertad que sentía que le había sido arrebatada. La relación con su esposo, Francisco José, también se deterioró. A pesar de su amor inicial, la falta de apoyo de él frente a su madre y su incapacidad para comprender la angustia de Sisi crearon una brecha entre ellos que se haría cada vez más profunda, sumiéndola en una soledad que la consumiría lentamente. La obsesión por la belleza y la delgadez de Sisi se convirtió en una manifestación de su tormento interior, una búsqueda de control sobre su cuerpo en un mundo donde no tenía poder. A partir de la década de 1860, Sisi se volvió obsesivamente delgada y comenzó a seguir dietas extremas y regímenes de ejercicio físico extenuantes, una obsesión que la llevaría a la anorexia nerviosa, aunque la enfermedad no era conocida en su época. La emperatriz, una vez elogiada por su vitalidad, se transformó en una figura frágil, esquelética, obsesionada por un cuerpo que debía permanecer perfecto para compensar el vacío y la depresión que sentía por dentro. Esta fue una de las formas de apodrecimiento más sutiles y dolorosas de su existencia, una enfermedad de la mente que se manifestaba en la decadencia física. La reclusión de Sisi fue su respuesta al tormento de la corte.
Ella se negaba a asistir a los bailes y recepciones de la alta sociedad, prefiriendo la soledad de sus aposentos o la libertad de sus viajes. Su comportamiento, visto por muchos como excéntrico o como una falta de decoro real, era en realidad un grito silencioso de desesperación, un rechazo a un mundo que no la comprendía y que la juzgaba constantemente. Esta reclusión, que la alejaba de su pueblo, erosionó su popularidad y la convirtió en una figura enigmática y a menudo incomprendida. La pintura a óleo de la emperatriz Sisi de este período la muestra con una mirada distante, un reflejo de su aislamiento emocional. Que la historia no se apague. Un like y una suscripción nos ayudan a seguir desvelando estas increíbles historias. La salud física de Sisi, a pesar de su obsesión por el ejercicio, se deterioró a medida que la anorexia y la depresión la consumían. Sufrió de problemas respiratorios, ataques de tos crónica y un agotamiento constante. El cuerpo, en su búsqueda de control, se rebelaba contra ella, manifestando los síntomas de una enfermedad del alma. Su vida se convirtió en un ciclo de reclusión, viajes y una lucha constante contra la depresión, una condición que la medicina de la época era incapaz de diagnosticar o tratar. Los médicos de la corte, sin comprender la naturaleza de su enfermedad mental, solo podían recomendar baños de agua fría y viajes a balnearios, tratamientos ineficaces que solo prolongaban su sufrimiento. La pintura a óleo de Sisi enferma la mostraría en un lecho, con el rostro demacrado por la angustia y la enfermedad. El suicidio de su único hijo, el príncipe Rodolfo, en 1889, fue el golpe de gracia para el espíritu ya frágil de Sisi. Rodolfo, un joven de temperamento sensible y liberal, también sufría de la presión de la corte y del temperamento rígido de su padre, Francisco José. Su muerte, un trágico eco del sufrimiento que Sisi había experimentado en toda su vida, la sumió en una pena tan profunda que ya no se pudo recuperar. A partir de ese momento, Sisi vistió exclusivamente de luto negro, se recluyó aún más de la vida pública y sus viajes se volvieron más frenéticos, un intento desesperado de huir de una realidad que la había destrozado. La relación de Sisi con su esposo, Francisco José, también fue un reflejo de su tormento. Francisco José, un hombre de disciplina y deber, era incapaz de comprender la complejidad de las emociones de 1900. Su esposa amó a Sisi a su manera, pero su amor fue incapaz de salvarla. La falta de apoyo y su incapacidad para protegerla de la hostilidad de su madre crearon una brecha irreparable entre ellos. La relación, que había comenzado con una pasión romántica, se convirtió en una cohabitación fría, donde Sisi se sentía más sola que nunca, una reina sin consorte real en el plano emocional. La pintura a óleo de Francisco José y Sisi los mostraría juntos, pero con una distancia palpable en sus miradas. La obsesión de Sisi por la belleza se convirtió en un tormento que la consumía lentamente. Ella se negaba a ser retratada después de los 30 años, pues quería que la gente la recordara en el apogeo de su juventud y belleza. Los pocos retratos que existen de ella en la vejez fueron tomados sin su consentimiento y la muestran como una mujer frágil y demacrada. Su obsesión por la delgadez la llevó a la anorexia, una enfermedad mental que la consumió y la pudrió desde dentro, dejando una huella visible en su cuerpo que, irónicamente, era el objeto de su mayor control. Su piel, antes elogiada, se volvió pálida y translúcida por la falta de nutrición, y sus ojos, hundidos por la tristeza y la fatiga. Sisi, la mujer más hermosa de Europa, se transformó en una sombra de sí misma, un símbolo de la decadencia que el poder y la soledad pueden infligir en el alma humana. La podredumbre del imperio, la lucha por la imagen y las sombras del colonialismo. A partir de 1860, el Teen
Espíritu de Sisi, ya destrozado por la muerte de su hija, comenzó a manifestar una profunda podredumbre en su alma. La emperatriz, mujer de gran inteligencia y sensibilidad, se sentía cada vez más prisionera de la corte vienesa. En contraste con la informalidad de su infancia en Baviera, la vida en el palacio de Hofburg era una jaula de oro, un escenario de etiqueta y protocolo opresivos que la asfixiaban. Se veía obligada a participar en ceremonias tediosas, a seguir reglas estrictas que le parecían absurdas y a mantener una fachada de perfección que la agotaba mentalmente y la distanciaba de su naturaleza espontánea. Su rebeldía interior, un deseo inquebrantable de libertad, chocaba constantemente con las convenciones de su posición, creando una fuente inagotable de angustia y frustración que la consumía por dentro y por fuera, afectando su salud física y mental. El peso de las expectativas imperiales y el control omnipresente de su suegra, la temible archiduquesa Sofía, comenzaron a erosionar la vitalidad de Sisi. Sofía, mujer de voluntad férrea y con un apego patológico a la etiqueta y la tradición, veía en Sisi a una joven carente de la educación formal y la disciplina necesarias para el rol de emperatriz. La consideraba una amenaza para la estabilidad del imperio y, por lo tanto, intentó moldearla a su imagen y semejanza, sometiéndola a un escrutinio constante y a una serie de humillaciones. Sofía se opuso firmemente a muchas de las ideas de Sisi, especialmente respecto a la educación de sus hijos, y a menudo la humillaba públicamente con comentarios y críticas sutiles pero profundamente ofensivos y desmoralizantes. Sisi, con su naturaleza sensible e introvertida, se vio incapaz de lidiar con la hostilidad y las críticas, hundiéndose en una profunda depresión que se manifestaría en una serie de problemas de salud. La felicidad de los primeros años de matrimonio se desvaneció rápidamente bajo el peso de estas presiones y el control de su suegra. Sisi dio a luz a su primera hija, Sophie, en 1855, pero la archiduquesa Sophie se la arrebató de los brazos, tomando el control total de su crianza. Este acto de crueldad maternal se repitió con el nacimiento de su segunda hija, Gisela, en 1856, y luego con el nacimiento de su heredero Rodolfo, en 1858. La privación de sus hijos fue una de las mayores agonías de Sisi, una herida emocional que jamás sanaría. La muerte de su hija mayor, Sophie, a los 2 años, fue el golpe más devastador, hundiéndola en una profunda depresión de la que nunca se recuperaría del todo. Sisi comenzó a mostrar signos de una podredumbre del alma, tristeza crónica, aislamiento y una creciente obsesión por su apariencia, una forma de control en un mundo donde sentía que no tenía ninguno y donde su cuerpo era el único dominio que le quedaba. Que la historia no se borre. Un me gusta y una suscripción nos ayudan a seguir descubriendo estas increíbles historias. El óleo de la emperatriz. Isabel de Austria de este período la muestra con una mirada de profunda melancolía, un velo de tristeza en la mirada que contrasta con la belleza de su juventud y la majestuosidad de su atuendo. Sisi, sintiéndose atrapada por su rol y la corte, buscó refugio en el extranjero, viajando constantemente y escapando de las responsabilidades que la asfixiaban. Sus viajes se convirtieron en un mecanismo de defensa, un intento desesperado por recuperar la libertad que sentía que le habían arrebatado. Su relación con su esposo, Francisco José, también se deterioró. A pesar de su amor inicial, la falta de apoyo de él a su madre y su incapacidad para comprender la angustia de Sisi crearon una ruptura entre ellos que se profundizaría, hundiéndola en una soledad que la consumiría lentamente. La obsesión de Sisi por la belleza y la delgadez se convirtió en una manifestación de su tormento interior, una búsqueda de control sobre su cuerpo, en un mundo donde no tenía poder.
A partir de la década de 1860, Sisi se volvió obsesivamente delgada y comenzó a seguir dietas extremas y regímenes de ejercicio extenuantes, una obsesión que la llevaría a padecer anorexia nerviosa, aunque la enfermedad era desconocida en aquel entonces. La emperatriz, antaño elogiada por su vitalidad, se transformó en una figura frágil y esquelética, obsesionada con un cuerpo que debía mantenerse perfecto para compensar el vacío y la depresión que sentía en su interior. Esta fue una de las formas más sutiles y dolorosas de podredumbre en su vida, una enfermedad mental que se manifestó en el deterioro físico de su cuerpo. El aislamiento de Sisi fue su respuesta al tormento de la corte. Se negaba a asistir a bailes y recepciones de la alta sociedad, prefiriendo la soledad de sus aposentos o la libertad de sus viajes. Su comportamiento, considerado por muchos como excéntrico o una falta de decoro real, era en realidad un grito silencioso de desesperación.